Muy buenos días. Damos inicio a la vista de causa rol 16.109-25, requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto de la expresión soltera o viuda contenida en el artículo 24 de la Ley 15.386 sobre revalorización de pensiones. Tiene la palabra la relatora, doña Francisca Eresi Gajardo. Muchas gracias, señora presidenta. Fojas 1, Rosa Milagros Smith Silva solicita la declaración de inaplicabilidad por inconstitucionalidad del precepto legal ya señalado para que surta efectos en la gestión pendiente que se tramita ante la Corte de Apelaciones de Santiago. Relata la actora que desde el año 1976 mantuvo una relación de convivencia con Juan Luciano Soto Astete, sargento primero en retiro de Carabineros de Chile, hasta la fecha de su fallecimiento. Indica que en la época en que inició esta relación de convivencia se encontraba casada con otra persona y separada de hecho, y que este vínculo matrimonial previo se declaró disuelto por sentencia firme de divorcio de 5 de julio del 2007, dictada por el Juzgado de Letras de la ciudad de Mulchen. Agrega que de la convivencia con el señor Soto Astete nacieron 6 hijos, todos de apellido Soto Smith, con filiación paterna determinada, y que durante todo el tiempo en que duró esta relación, ella se dedicó al cuidado de los hijos y del hogar común, viviendo hasta el día del fallecimiento del señor Soto Astete a sus expensas. Expone que el 13 de abril de 2003 este falleció y que el 30 de agosto de 2024 realizó solicitud de Montepío en su calidad de madre de hijos de filiación no matrimonial ante el Departamento de Pensiones de Carabineros de Chile. Indica que por resolución número 106 de 4 de noviembre de 2024, el beneficio le fue rechazado toda vez que mantenía el estado civil de divorciada, no cumpliendo con el requisito del artículo 24 de la Ley 15.386. Por, perdón. Por ello indica que el 28 de noviembre de 2024 dedujo recurso de protección en contra de la señalada resolución, el que se sigue bajo el rol 24.224-2024 ante la Corte de Apelaciones de Santiago, invocado como gestión pendiente en estos autos constitucionales. La requirente afirma que la expresión soltera o viuda contenida en la norma en examen importa una transgresión a la garantía de igualdad ante la ley consagrada en el artículo 19, número 2 de la Carta Fundamental. Plantea que su calidad de divorciada de un matrimonio anterior resulta homologable al de soltera o viuda para efectos del otorgamiento del beneficio solicitado. Afirma que entenderlo de manera distinta importa hacer una distinción infundada, toda vez que la razón de la norma resulta ser el mismo, como consta de la historia fidedigna de su establecimiento. Explica que en sentencia Rol 5275, esta magistratura determinó que el origen de la norma en examen tenía por objeto solucionar la situación de ordinaria ocurrencia en nuestra realidad social de personas que sin haber contraído matrimonio viven juntos durante largo tiempo, constituyendo una verdadera familia, quedando el grupo abandonado y sin derecho alguno en el momento de la muerte de quien lo sostenía. En este contexto, argumenta que no existen diferencias sustanciales entre los distintos estados civiles de soltera, viuda o divorciada, y que por ende cualquier distinción carece de justificación racional y deviene por ello en arbitraria. Afirma que la norma hace un distingo sin justificación racional, teniendo a la vista que los destinatarios de ella se encuentran en las mismas circunstancias de hecho, no existiendo circunstancias fácticas y objetivas que permitan hacer esta distinción. Concluye que todas las madres de hijos no matrimoniales de imponentes, sean solteras, viudas o divorciadas, se encuentran en la misma situación por el hecho de no existir vínculo matrimonial y que la razón para que la norma no contenga la voz divorciada se debe a que a la fecha de su dictación el divorcio no ponía fin al vínculo matrimonial y por ende no se justificaba la referida protección. Este requerimiento fue admitido a trámite y declarado admisible por las respectivas resoluciones de la segunda sala de esta magistratura y conferido los traslados de fondo. El 28 de marzo pasado, a Foja 120, formuló observaciones el Consejo de Defensa del Estado, abogando por el rechazo del requerimiento. Razona el Consejo que el libelo no hace ninguna mención a la ley número 20.735,
con vigencia a partir de junio del año 2014, que si bien no modificó el artículo 24 en examen, interpretó y restringió significativamente la procedencia del derecho al Montepío. Hace referencia a los artículos quinto, sexto, noveno y décimo de esta nueva ley, que modificó las preceptivas relativas a las Fuerzas Armadas y a Carabineros de Chile y que estableció los beneficiarios de Montepío e indica que por tratarse de normas especiales priman por sobre la ley 15.386. Expone que el sentido final de las disposiciones señaladas es excluir el estado civil de divorciado como causante de Montepío, porque esta condición se puede tener muchas veces durante la vida y depende exclusivamente de la voluntad de quienes las llegan a detentar. Agrega que esta ley 20.735 es posterior a la 19.947, que reconoce el estado civil de divorciado, por lo que no cabe sostener que la ley no ha considerado esta condición por ser una ley antigua. Afirma que estas disposiciones legales omitidas por la parte requirente dan cuenta que el conflicto es una cuestión de interpretación de ley y no de constitucionalidad de la norma. Por ello sostiene que la pretensión de la recurrente consiste entonces en que este Tribunal Constitucional resuelva la correcta interpretación de la ley a un caso concreto, lo que resulta improcedente. Finaliza el Consejo indicando que tanto en el ámbito público como en el privado existen normas similares en las que se excluye de ciertos beneficios a la mujer divorciada, existiendo una congruencia normativa incluso después de la ley de divorcio, porque se entiende que ella tiene un régimen de protección especial y distinto a la mujer soltera o viuda. Se trajeron los autos en relación a Foja 135 y se han anunciado para alegar los abogados de las partes. Es cuanto puedo señalar, señora presidenta. Muchas gracias, señora relatora. Damos inicio a los alegatos. Por la parte requirente alega don Jorge Sandoval Pinilla, hasta por 10 minutos. Tiene la palabra, señor abogado. Muchas gracias, señora presidenta. Con la venia de este excelentísimo tribunal y la señora presidenta, en honor al tiempo y lo completo de la relación, voy a referirme únicamente a algunos puntos que considero relevantes para la resolución del presente requerimiento. Como bien se señaló, la requerente, al momento de iniciar esta relación de convivencia, que duró más de 35 años, ella se encontraba, no, su estado civil era el de casada, pero con un tercero. ¿Ya? Al momento de fallecer el imponente, su estado civil era de divorciada, toda vez que durante el transcurso de esta convivencia ella obtuvo digamos, el divorcio de este matrimonio previo, insisto, con un tercero. Recalco esto porque pareciera ser que la defensa fiscal hace una lectura errada del requerimiento al sostener que los hijos habidos y a los cuales se hace mención serían hijos matrimoniales, lo que no es efectivo. Ahora bien, respecto del Monterío, y insisto, una precisión a propósito de la defensa fiscal, aquí efectivamente existen dos normas, que son las aludidas por el Consejo de Defensa. Efectivamente, la ley 20.735, en su artículo 70 bis, modifica la Ley Orgánica Constitucional de Carabineros de Chile. Y además existe esta regulación especial en el artículo 24 de la ley 15.386. Sin embargo, aquí hay una distinción que, a diferencia de lo que plantea la defensa fiscal, entendemos que la Ley Orgánica Constitucional de Carabineros de Chile lo que regula es el Montepío en términos generales, una institución general, regulando sus beneficiarios, montos y demás asignaciones que corresponden a este beneficio previsional. Sin embargo, el artículo 24 de la ley ya señalada, la 15.386, regula una situación especial. Se trata de dos normas que coexisten pacíficamente, no son antagónicas entre sí, no hay modificación, no existe antinomia de estas normas en ningún caso, porque una contempla una situación general y la otra una situación especial. Como también señaló la señora relatora, en la gestión pendiente, el único fundamento que existe es que la requirente mantiene la resolución 106 o nota 106 de Carabineros de Chile, de la Dirección de Pensiones de Carabineros de Chile. Lo único fundamento que tiene para poder
descartar la solicitud de este beneficio que plantea la requirente en estos autos, es que el estado civil de divorciada que ella mantiene no permite cumplir con los requisitos de la norma del artículo 24 solicitada. Esta norma, en términos bien resumidos, señala que la madre de los hijos naturales del imponente, a la época no matrimoniales, a la fecha no matrimoniales, que fuese soltera o viuda y que estuviera viviendo expensa de esta, y siempre que los hijos hubieran sido reconocidos con anterioridad, tendrá derecho a este beneficio de Montepío. Ahora bien, para poder otorgar, conforme a lo señalado por la norma, para poder acceder a este beneficio, la madre de hijos no matrimoniales o hijos naturales, por la norma, tiene que ser soltera, viuda y los hijos deben estar reconocidos con anterioridad. También se ha señalado por la señora relatora y a propósito, el vicio denunciado se fundamenta precisamente en la falta de razonabilidad de la norma impugnada, porque dispensa un trato distinto, diferente a quienes se encuentran en una misma situación de hecho, donde se hace una distinción sin justificación para este trato diverso. Se hace una distinción entre aquellas madres de hijos naturales, señala la norma aún, del imponente que fueran solteras o viudas y aquellas que fuesen de aquellas madres divorciadas, teniendo las primeras derecho al beneficio de Montevideo y no así la segunda. Sin embargo, aquí no existe una diferencia de importancia, no hay una diferencia de una entidad suficiente que permita justificar este trato desigual, no se diferencian ambos grupos en aspectos fácticos, objetivos ni relevantes, y como también se ha dicho, ambas situaciones son comparables e inclusive homologables, y precisamente por encontrarse en una misma situación de hecho. Es importante, como también se dijo, el origen y fundamento de esta norma, que esta alta magistratura en alguna oportunidad, si me permite, en la sentencia 5.275 explica cuál es el origen de esta norma y se señala que tenía por objeto solucionar una situación que ocurría de ordinaria ocurrencia, señala la sentencia, en que personas que habían vivido mucho tiempo y habían hecho una familia y que buscaba auxiliar con este beneficio previsional extraordinario a la madre de hijos naturales del imponente que se enfrentaba a este estado de necesidad al fallecer quien, eh, quien asistía digamos, quien proveía al hogar. Se señala también que la madre de estos hijos naturales tenía derecho a esta protección por haber aportado también con sus esfuerzos durante digamos, la vida en común. Lo importante aquí es que el fundamento de la norma está en el estado de necesidad que se generaba a propósito de esta contingencia social que se ha señalado. Eh, la misma norma señala que este beneficio, esto es relevante a juicio de este interviniente, porque la norma señala que este beneficio no se mantiene en el tiempo si la beneficiaria del Montepío contrae matrimonio, que es una causal de extinción de este beneficio, precisamente porque deja de existir este estado de necesidad. ¿Por qué? Porque va a lograr o va a tener la asistencia del nuevo contrayente. Se estima vulnerada la garantía constitucional del 19 número 2, lo importante, la igualdad ante la ley, en cuanto a que ni la autoridad, ni la ley, ni autoridad alguna podrá establecer diferencias arbitrarias. Como es, como es sabido de este excelentísimo tribunal, la igualdad ante la ley no presupone, no es absoluta, no es un principio de carácter absoluto, sino que busca, en definitiva, que se trate de forma igual a quienes se encuentran, a quienes son efectivamente iguales y se encuentran en una misma situación de hecho, y se justifica este trato desigual a quienes no lo son. Este principio, en lo que canta su señoría excelentísima, es en evitar la arbitrariedad, la proscripción de la arbitrariedad. Cualquier diferencia, o sea, no está prohibido hacer diferencias, siempre y cuando estas diferencias sean justificables. ¿Y cuando deja de ser justificable la diferencia? Cuando no existe un motivo, una justificación racional o razonable que permitan hacer esta diferencia. Eh,
si bien la norma que se cuestiona se refiere a la madre de los hijos naturales del imponente, viuda soltera o viuda, perdón, la calidad de la requirente, de divorciada de un matrimonio anterior, es homologable al estado de soltera o viuda para efectos del otorgamiento de este beneficio. Si lo entendemos de una forma diferente, importa una distinción sin justificación, porque como se ha señalado, como bien se señaló, este tribunal ha tenido oportunidad de indicarlo, el fundamento de la norma está en la historia fidedigna de la misma, eh, sosteniendo nuevamente que no existen diferencias sustanciales entre los distintos estados civiles, soltera viuda y divorciada por el otro, por lo que cualquier distinción carece de un fundamento racional y careciendo del mismo, esta fundamentación deviene necesariamente arbitraria. Existe otra sentencia de relevancia también, si me permite, la sentencia 8802 de este excelentísimo tribunal, que sostiene que el propósito de esta norma, que si bien no es explícito, la finalidad no fue establecer como requisito, un requisito positivo, dice esta sentencia, eh, que la solicitante o la madre de los hijos naturales tuviese la calidad de soltero o viuda, sino que lo que se busca es evitar que esta cónyuge sobreviviente conserve la calidad de casada con un tercero, o que con motivo, digamos, de un matrimonio no disuelto pudiese brindarle este auxilio, precisamente porque desaparece este estado de necesidad que es el fundamento de la norma. Eh, en definitiva, y con esto concluyo, su señoría excelentísima, se solicita que se declare la inaplicabilidad de las expresiones, únicamente de las expresiones solteras o viudas, contenidos en el artículo 24 de la ley 15.386, en la gestión pendiente, que ya ha sido señalada, el recurso de protección seguido ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, por resultar por producir la aplicación de esta norma en los términos literales, efectos contrarios a la Constitución señalado. Muchas gracias. Muchas gracias, abogado. Por el Consejo de Defensa del Estado, alega don Francisco Pfeiffer Urquiaga, hasta por 10 minutos. Tiene la palabra, señor abogado. Con la venia de la señora presidenta, alego en representación del Consejo de Defensa del Estado a fin de que se rechace el requerimiento de inaplicabilidad por las siguientes 3 razones. En primer lugar, entiende esta parte que lo que aquí se ha tratado, se ha planteado es una cuestión de mera legalidad, lo voy a profundizar. En segundo lugar, porque el requerimiento carece de fundamento plausible. Y en tercer lugar, porque no existe vulneración al principio de la igualdad en la forma como aquí se ha planteado. En primer lugar, excelentísimo tribunal, hago presente de que se está en presencia de una cuestión de mera legalidad. Porque, como se dijo en la relación, el fundamento del requerimiento es justamente porque se estima que la voz o el estado civil de divorciada no existía a la fecha en que se publicó la ley 15.386, que es de la década de los 60. Pero ocurre que con posterioridad a la vigencia de aquella ley que reconoce o incorpora el estado civil de soltera, que es del año 2004, con posterioridad al año 2004, se dicta la ley 20.734, que es del año 2014, que introduce modificaciones al régimen estatutario de las Fuerzas Armadas y específicamente se refiere a los beneficiarios del Montepío. No voy a hacer una referencia explícita, completa, de la gran cantidad de artículos que se modifican por la ley 20.734, porque el tiempo no alcanza, pero sí voy a mencionar simplemente un par de preceptos que se refieren específicamente a quienes no tendrán derecho al Montepío. Lo dice expresamente el artículo 5 de la ley 20.735. Asignatarios de Montepío no tendrán derecho a impetrar pensión. Número 3, existir sentencia ejecutoriada por la que se declare la nulidad del matrimonio o el divorcio. O sea, el divorcio queda excluido como beneficiario de Montepío. El artículo 70 bis, al Montepío tienen derecho a los siguientes asignatarios, una larga lista, ¿no es cierto?, de asignatarios,
y finalmente se excluye al divorciado. Luego, el artículo 125 de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas dice: los asignatarios de Montenido no tendrán derecho a impetrar pensión o cesarán en el goce de ella. El número 3, existir sentencia ejecutoriada por la que se declare la nulidad del matrimonio o el divorcio. O sea, una ley posterior, la ley 20.734, que profundiza la regulación del Montepío, expresamente excluye como beneficiario del Montepío a quienes tengan el estado civil de divorciada. La finalidad de toda esta regulación precisamente es aquella. ¿Y por qué? Porque aquí hay un fundamento económico, porque el Montepío, a diferencia de otras prestaciones previsionales, no se financia con cotización del imponente, sino que se financia con recursos públicos, con recursos fiscales, de tal manera que debe ser interpretado en forma restrictiva. Entonces aquí, en opinión de esta parte, se está enfrente de una cuestión de mera legalidad, un conflicto interpretativo, y este Tribunal Constitucional no está llamado a resolver el alcance o el sentido o la interpretación de una norma legal, sino que si la norma legal es contraria o no a la Constitución. En segundo lugar, Ilustrísimo Tribunal, esta parte sostiene de que el requerimiento carece de fundamento plausible. ¿Y por qué? Porque, contrariamente a lo que aquí se ha dicho, el requerimiento lo que pide es que se declare o se expulse del ordenamiento jurídico, se expulse del artículo 24 de la ley 15.386 la frase «los hijos naturales del imponente, soltera o viuda». Esa es la frase cuya expulsión se pide sacar del artículo 24. Perdón. Y de consiguiente, si se acoge al requerimiento y se accede a la solicitud, el artículo 24 quedaría simplemente sin ningún sentido, sin ninguna posibilidad de una interpretación o una aplicación práctica, porque simplemente se elimina la parte más importante de ese artículo. Y en tercer lugar, excelentísimo tribunal, hago presente de que aquí no está afectado el principio de la igualdad ante la ley, como se ha planteado en el requerimiento de inaplicabilidad. No voy a abundar, excelentísimo tribunal, en la idea de la igualdad ante la ley, porque la igualdad ante la ley, como aquí se ha dicho, no es un principio absoluto, sino que es relativo en el sentido de que la ley debe tratar a todos los que se encuentran en una misma situación como iguales y a todos los que se encuentran en situación distinta como desiguales. Y efectivamente, como aquí se ha dicho, en la historia de la ley 15.386, por indicación introducida por en aquel entonces senador Allende y el senador Ambrosio Rodríguez, se incorporó el artículo 24 de la ley 15.386, que era revalorización de pensiones, precisamente porque se buscaba enfrentar una situación de necesidad social. O sea, cuando había una mujer soltera que tenía un hijo con un imponente y ese hijo y esa mujer vivían a expensas del imponente, entonces el estado de necesidad hacía necesario que a esa persona se le reconociera un beneficio como era el Montepío. Pero cuando esa persona soltera perdía su estado de soltería porque contraía matrimonio, perdía el beneficio. ¿Y por qué perdía el beneficio? Porque desaparecía el estado de necesidad. ¿Por qué? Porque incorporaba un régimen patrimonial al estado civil de casada. Y se supone que ese régimen patrimonial incorporado como consecuencia del estado civil de casada le traía también una compensación económica. Entonces, cesaba el Montepío cuando cesaba el estado de necesidad. Cuando ella y su hijo vivían a expensas del imponente, se justificaba el pago del Montepío. Cuando se casaba, perdía el derecho porque ya incorporaba derechos patrimoniales de matrimonio. Era un acto voluntario, porque pasar del estado de soltería al estado de casada era un acto voluntario. Lo mismo con la expresión o el estado civil viudo. La viudez, ¿no es cierto?, es un hecho de la naturaleza. El estado civil que se adquiere es por un hecho involuntario, que no afecta a la persona,
O sea, no es consecuencia de la persona, sino que es un hecho de la naturaleza, y de consiguiente, la persona que estaba sujeta a un régimen matrimonial con derechos patrimoniales derivados del matrimonio, pierde esa estabilidad por la muerte del cónyuge y de consiguiente nace un estado de necesidad que justifica el pago del montepido. Entonces, la norma fue concebida en la idea de que era para contrarrestar un estado de necesidad. La mujer soltera con un hijo de imponente tiene estado de necesidad. Y la mujer viuda, que pierde el ingreso derivado del estado patrimonial del matrimonio, tiene el estado de necesidad. ¿Qué ocurre ahora con la mujer divorciada? Ocurre que el divorcio es un estado civil que se puede tener muchas veces en la vida. Una persona puede contraer matrimonio y puede divorciarse muchas veces en la vida. Y si finalmente fuera beneficiaria de un montepido, podría tener muchos montepidos como beneficio, porque puede tener muchos divorcios de por medio. Entonces, no existe aquí un estado de necesidad. ¿Por qué? Porque la mujer divorciada previamente tuvo un vínculo matrimonial y ese vínculo matrimonial le generó un régimen patrimonial que le incorporó derechos patrimoniales a su patrimonio. Hoy día una compensación económica. Y como hay compensación económica, evidentemente que esa compensación económica no es consistente con el estado de necesidad, que es el fundamento de esta norma. El estado de necesidad en la mujer divorciada no existe. ¿Por qué? Porque puede ser divorciada muchas veces. ¿Por qué? Porque ha incorporado un régimen patrimonial derivado del estado de matrimonio anterior y ese régimen patrimonial o ese derecho patrimonial, compensación económica, es incompatible o es inconsistente con el estado de necesidad, que es el fundamento final que tuvo a la vista la incorporación del artículo 24 de la ley 15.386 en palabras del senador Allende y en palabras del senador Rodríguez. Solo para compensar un estado de necesidad cuando hay una mujer soltera, lo pierde cuando se casa, y una mujer viuda que por un hecho de la naturaleza pierde el ingreso derivado del estado matrimonial. De consiguiente, esta parte estima de que aquí no se vulnera el principio de la igualdad que consagra la norma constitucional, sino que por el contrario, la mujer divorciada está en una situación distinta y diversa a la mujer soltera y a la mujer viuda, que sí tienen derecho al montepido. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, señor abogado. Ofrezco la palabra a los ministros y ministras. Ministro Mera tiene la palabra. Gracias, señora presidenta. Al abogado del Consejo Oficial del Estado. Usted señaló como uno de sus argumentos que el requerimiento carecía de fundamento plausible porque dejaría el artículo 24 sin la expresión la madre de los hijos naturales del imponente. Revisando el requerimiento, yo leo en 3 ocasiones, en la página primera del requerimiento, en la página 10ª y luego en la conclusión, perdón, no en la página 9ª, y luego en la conclusión, en la página 10ª, en las 3 ocasiones pide expresamente declarar inhabilidad de las expresiones soltera o viuda. Explíqueme de qué manera entonces quedaría también eliminado, si se acogiera el requerimiento, la expresión la madre de los hijos naturales del imponente. Abogado tiene la palabra. A ver, puede ser, señora presidenta y señor ministro, que haya incurrido un error. A mí se me pidió el día de ayer por parte del Consejo que me hiciera cargo de esta causa, dado que el abogado a cargo está con licencia, y de consiguiente me limito a lo que se indica en el escrito, en donde se pide el rechazo del requerimiento. Y en el escrito, en donde se pide el rechazo del requerimiento, se lee que lo que se está pidiendo es la exclusión de la palabra los hijos naturales del imponente soltero o viuda. La verdad es que no tengo la certeza de si en el requerimiento efectivamente se pide la expulsión de esa frase o solamente la palabra soltera o viuda. Y si incurrí en un error, pido la disculpa del caso, dado que, como le digo, ayer simplemente se me requirió hacerme cargo de esta causa. Muchas gracias, abogado. Abogado Sandoval, ¿quiere precisar el punto al que se ha referido el ministro Mera? Considero su excelentísima, no es necesario, tal como lo señaló el ministro Mera, el requerimiento es claro respecto del punto y se entiende también la circunstancia del abogado del Consejo. Gracias, abogado. Ministro Meri tiene la palabra.
Muchas gracias. Al abogado de la requirente, usted hizo referencia a la sentencia 8.802 y a otra que no alcancé a tomar nota, que me parece que era 5.275. Me gustaría que precisara, por favor, cuál es el dato. La primera es la 5275 2018 o 18, que es la a la que se ha referido también el Consejo de Defensa a propósito de la indicación que se hizo por los senadores Rodríguez y Allende, como bien se señaló, de cuál era el objeto de la norma. Y la otra sentencia es la 8802 del 20, que también da una explicación de cuál era el propósito de la norma. Muy bien, muchas gracias. Encantado. Muchas gracias. ¿Algún otro ministro o ministra? Yo tengo una pregunta para el abogado del Consejo de Defensa del Estado. Usted ha sostenido que respecto de la persona divorciada no existiría un estado de necesidad que justifique la razonabilidad de la norma. Ahora, en el caso concreto, la situación que se ha dado tiene, entiendo que se trata de la madre de los hijos del beneficiario de la institución, en este caso de Carabineros de Chile, es la madre de los hijos, quien es divorciada de una relación anterior, por lo tanto, en los hechos, ella lo que viene acreditando es que se trata de una mujer que vivía a expensas del imponente. Me gustaría que se refiriera desde la perspectiva del estado de necesidad a las circunstancias del caso concreto. Señora Presidenta, entiendo que una de las razones por las cuales la Dirección de Previsión de Carabineros negó el beneficio del Montepido a la requirente, en el recurso de protección está informado en el sentido de que no estaría acreditado el estado de necesidad o que efectivamente esta persona vivió a expensas del imponente. Esa es una cuestión de hecho que está en discusión en sede de protección. Pero adicionalmente, sostener, ¿no es cierto?, de que de acuerdo con el régimen patrimonial del matrimonio, una mujer casada incorpora a su patrimonio derechos patrimoniales derivados del régimen patrimonial. Y no se sabe si en la relación matrimonial anterior de la requirente hubo o no hubo una compensación económica, hubo o no hubo una incorporación de derechos patrimoniales a su patrimonio individual. Y eso es una cuestión de hecho que desde el punto de vista del estado de necesidad, que es el fundamento de la norma, no está acreditado en sede de protección ni aquí en sede constitucional. O sea, es una cuestión de hecho más que de interpretación de la ley. Solo le hago la consulta porque creo que la situación de caso, este tribunal ha sido bien consistente en esta materia. Hay un precedente anterior, que es la 15.326-24, que tiene la particularidad que el divorcio es con la persona de la cual se pide el beneficio, pero este no parece ser el caso. La convivencia, según los antecedentes, data del año 1976 y se mantuvo ininterrumpidamente hasta el fallecimiento del sargento primero de Carabineros, de quien se solicita el beneficio. Cuestión que parece importante de considerar pensando en los efectos que una relación anterior pudiera tener en la vida tanto personal como patrimonial de la requirente en este caso. De ahí mi pregunta. ¿Quiere señalar algo al respecto? No, simplemente insistir en el punto de que el matrimonio origina efectos patrimoniales y el vínculo matrimonial anterior de la requirente pudo haberle originado efectos patrimoniales en términos de haber incorporado a su patrimonio bienes o existencias que en definitiva son incompatibles con el estado de necesidad que es el fundamento de esta norma. Muchas gracias, abogado. Abogado Sandoval, ¿quiere pronunciarse sobre este punto? Señora Presidenta, tal como se ha indicado, los hechos efectivamente son como usted los ha señalado.
la incidencia de este estado matrimonial no es la que, no es la que sostiene el Consejo de Defensa. Eh, lamento, eh, son especulaciones las que hace el Consejo de Defensa, eh, señora presidenta. No es lo que se prende de los antecedentes, no es lo que existe en la discusión ante la Ilustrísima Corte de Santiago. Eh, por ende, mantengo lo sostenido y lo que usted también ha planteado. Muchas gracias, señor abogado. No habiendo más preguntas que formular, se da por concluida la vista de la causa. Que tengan un muy buen día. Muchas gracias. Muchas gracias, señora presidenta. Hasta luego, señora ministra. Señora ministra. Hasta luego.